Hola a todos y bienvenidos a Conectados. Este día se encuentra conmigo Susana y Gaby. Hola, hola. Y vamos a hablar, el tema de esta lección se llamó Jesús es diferente. Y vamos a hablar de, imagínense esto, una mesa y sentados en esa mesa está Jesús, está Mahoma, Krishna y Buda. Imagínense la conversación que debería estar habiendo en esa mesa. A mí se me haría una conversación un poco interesante porque cada quien pondría su punto de vista. ¿Tú qué piensas, Susi? Pues ya que lo pones así, pues la verdad suena pues un poco intenso porque pues cada uno tiene sus diferentes ideologías y diferentes lecciones, digámoslo así. Y pues no me imagino esa conversación pues intensa y pues a lo mejor controversial, ¿no? Entre ellos. Cada uno pues explicando pues su camino y cómo es que pues realmente también de su Dios y también pues cómo llegar a tener la salvación, ¿no? Y qué bueno que mencionas ese punto, porque normalmente cuando hablamos de las religiones decimos, es que todas son iguales, no hay ninguna diferencia. Y yo creo que una de las preguntas que en esta mesa o en esa mesa con todos ellos sentados se podría hacer es, ¿son realmente iguales? Porque podríamos ver a un Buda presentando una ideología completamente diferente a Jesús o un Mahoma o Krishna también teniendo conflictos entre ellos dos. Entonces, pues en esta lección vamos a ver exactamente que no todas las religiones son iguales. Y sí, y cuando realmente escuchamos lo que enseña cada una, vemos diferencias significativas. Cada una tiene una forma diferente de interpretar a Dios, cada una tiene una forma diferente de interpretar cómo el ser humano se relaciona con Dios, y algunas ni siquiera tienen un Dios, sino que buscan el camino en uno mismo. Por ejemplo, si Buda podría decir en la mesa que para alcanzar la felicidad o para alcanzar o para librarse del sufrimiento, uno tiene que seguir el camino de los 8 pasos para llegar a ese punto. Entonces, no todas las religiones son iguales. Cada religión se basa y tiene un concepto diferente de Dios, o algunas ni siquiera tienen un Dios. Uh-huh. Y si vemos en otras religiones, por ejemplo, Mahoma, Susi, ¿qué nos puedes decir? Pues Mahoma me imagino que hablaría, como ya lo estudiamos en las lecciones pasadas, hablaría de los 5 pilares del Islam: la oración, el ayuno, la limosna, la peregrinación y pues la confesión de la fe. La salvación está ligada a obedecer pues esos 5 pilares, ¿no? Que esta religión representa o enseña. Así es, y vemos a Krishna que enseñaría exactamente la liberación del ciclo de reencarnación. Y obviamente no nos podemos librar del karma, ¿no? que sin duda nos dijera, y que tendríamos que estar ahí hasta alcanzar el moksha. Sí. Y todas las religiones buscan su propio camino, su propia forma de interpretación, pero cuando llegamos a Jesús, ahí la cosa cambia, porque cada religión busca su propia verdad, algunas en uno mismo, otras tienen otra cosmovisión, pero cuando llegamos a Jesús la cosa es diferente, porque Él no enseña un camino, sino que Él dice, yo soy el camino. ¿Qué más podemos decir sobre esto, Susi? Sí, pues un versículo muy conocido y que también lo estudiamos fue Juan 14:6, que dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y creo que eso pues es algo que pues lo diferencia de todos los demás, cuando todos los demás, como dijo Sammy, nos están enseñando como cuál es el camino que debemos seguir, digámoslo así. Él dice, no te voy a enseñar un camino, te voy a enseñar quién soy yo. Te voy a enseñar a mí mismo, pues. Entonces ese es el camino que nosotros los cristianos pues tenemos. Y qué bonito, ¿no? No creemos en un ser iluminado, como decíamos cuando hablábamos de Buda, sino creemos en la luz, creemos en el que genera eso, creemos en yo soy el camino, yo soy la vida, no solamente en tener una filosofía de la vida, pero creer en el dador de la vida. Y vamos a regresar un poquito a lo que decía Susi sobre el versículo, que donde Jesús le dice a sus discípulos, yo soy el camino. Un poquito de contexto, Jesús le estaba prometiendo a sus discípulos
que Él iba a regresar y que los iba a llevar al cielo con ellos. En ese momento tal vez sus discípulos no estaban entendiendo porque la noticia de que Jesús se iba, yo creo que los dejó en shock. Entonces, no estaban entendiendo y Tomás les pregunta, ¿pero cómo vamos a ir? ¿O cómo nos dices que tenemos que ir a ese lugar si no sabemos el camino? Y es cuando Jesús les dice, yo soy el camino. Ahí Jesús les estaba diciendo que para llegar al cielo o para llegar al Padre necesitaban de Jesús, necesitaban seguir a Jesús. Él era el único camino para llegar al cielo. No había otra forma y no había otro camino para poder llegar al cielo. Sí. Y ahí Jesús responde, ¿no? Con una declaración más poderosa que lo que ya hemos visto. Sí, yo personalmente siento que eso, pues a lo mejor, bueno, eso lo saco yo, no viene en la lección ni nada, pero yo pienso que quizá es la declaración más escandalosa, digámoslo así, o poderosa en este pasaje bíblico, porque ahí es donde Jesús responde le responde a Felipe y le dice y le pregunta que les muestre al Padre, ¿no? Felipe le dice, muéstranos al Padre. Eso. ¿Y qué le contesta a Jesús? Jesús le dice que, pues, que es Él, o sea, que no has visto al Padre todo este tiempo, o sea, he estado contigo. Y te imaginas, y justo lo dijiste perfectamente, qué escandaloso, porque cuando se lo dijo a los fariseos o a todo el pueblo, esa gente lo quería apedrear, esa gente no lo tomó a bien. Ahora le está diciendo a sus amigos, todo este tiempo he estado contigo, ¿no has visto al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Exactamente. Y esas palabras de Jesús, pues yo creo que van más allá de palabras de una simple persona o un simple maestro o una simple persona que enseña moral o ética. Porque, como hemos visto en las lecciones pasadas, había maestros que enseñaban la forma de ser correctos, la forma para poder alcanzar una vida correcta. Pero aquí Jesús, Él está diciendo que Él es el único camino para poder llegar a lo correcto, para poder llegar a la salvación. Entonces tenemos una decisión o dos decisiones. O Jesús era quien realmente decía que era, o simplemente era un charlatán. Entonces ya cada quien puede ir poco a poco descubriendo eso a través de la Biblia, la lección y lo que vamos a seguir viendo ahorita. Y Jesús les está diciendo que verlo a Él es ver justamente al Padre. Y noten las palabras que se repiten. Padre es creer, ver, conocer y vuelve a decir, yo soy. Sí. Pero aquí nos preguntamos por qué la verdad es un quién y no un qué. Aquí vemos que con estas palabras la verdad o el camino no es una forma o un qué, sino quién es el camino. Uh-huh. Es una persona el que es la verdad, el camino. Es una persona, no es una cosa, por así decirlo. Exactamente, porque no es solo una información correcta, digámoslo así, es una relación. Es relación, es conocer a alguien, así como ya lo mencionaste, conocer al dador de la vida, que es Dios, Jesús. Uh-huh. Es esa relación que tenemos con Jesús. ¿Y qué hace diferente a Jesús? Ya hemos por estas semanas estudiado a varias deidades, a diferentes cosmovisiones, diferentes religiones, pero hay algo que hace diferente a Jesús, o podríamos hacernos la pregunta, ¿qué hace diferente a Jesús? Y primero, algo clave es que sin Jesús no existe un cristianismo. Yo creo que eso es lo que nos une a todo el sector cristiano. Todos creemos en Jesús. Entonces, sin Jesús no existe un cristianismo. Así es, prácticamente en las religiones o en las que estudiamos en las lecciones pasadas, realmente sin la persona que fundó ese movimiento, podría eso continuar. Pero aquí en el cristianismo es radicalmente diferente porque Cristo es el centro. Si Cristo no vino, si Cristo no murió y si Cristo no resucitó, entonces, ¿de qué serviría
seguir siendo cristiano, de qué servirían el cristianismo, nuestra fe, porque realmente todo el cristianismo depende de que Jesús haya muerto y resucitado por nosotros. Entonces ahí el cristianismo está profundamente ligado a la persona de Cristo. No puede haber cristiano sin Cristo. Exactamente. Bueno, otra segunda cosa que la hace diferente a Jesús, que lo estudiamos en la lección, es que Jesús afirmó ser completamente Dios y completamente hombre. Eso a mi mente humana es un poquito difícil de comprender, cómo es que alguien puede ser completamente hombre, pero también completamente pues una divinidad, ¿no? Un Dios. Y eso no lo dijo ningún otro líder religioso, eso solamente lo dijo Jesús. Y lo calcó como lo estuvimos viendo en la sección pasada. Cuando los discípulos le preguntan, ¿no? Como que muéstranos al Padre. Y él dice, yo soy el Padre, yo soy tanto tiempo contigo y no me has conocido. Sí, eso es algo que pues los diferencia de otros. Y en la lección pasada, justo la de la semana pasada, hablamos de eso. Jesús siendo 100% Dios, pero también 100% humano. Y una de las historias o las frases que me gustó mucho es que cuando hay una persona que está embarazada, cuando hay una mujer que está embarazada, no está poquito embarazada. O sea, ¿estás embarazada o no lo estás? Y decía la lección, Jesús era divino. No había, es poquito divino. No, era divino. Y era poquito humano. No, era completamente humano. Y muchas veces, aunque nuestra mente no logre captar ese concepto, sabemos que es una realidad y sabemos que Cristo habita en toda plenitud de la deidad corporalmente. Sí. Así es. Quisiera agregar algo más, ya que estamos en este punto. Siento que eso ya lo hemos estudiado, ¿no? Pero quiero volver a recalcarlo. Creo que eso es algo muy bonito de nuestro Dios, que Él era completamente humano, pero también era completamente Dios, porque simplemente con el hecho de haber sido humano, Él entiende nuestras dolencias, Él entiende nuestras cargas y las cosas que nosotros pasamos en este mundo, porque aunque Él estuvo aquí y no tuvo ningún pecado, porque la Biblia dice que Él fue perfecto en todo, Él entiende y Él fue tentado. Entonces, qué bonito saber que mi Dios o el Dios que yo creo me comprende, me escucha, me conforta. Uh-huh. Así es, como decían ustedes dos, si Jesús no hubiera sido divino, en vano es nuestra fe, porque solamente la divinidad podía salvarnos del pecado. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, si no era humano, igual en vano es nuestra fe, porque entonces sería un Dios que no nos entiende. Pero Jesús cumplió las dos partes. Era divino porque solo así podía salvarnos, pero era humano porque solo así podía entendernos. Entonces es por eso que Jesús es radicalmente diferente y por eso que el cristianismo se basa en que Jesús haya sido divino y haya sido humano al mismo tiempo. Y eso, Jesús no solo representaba a Dios aquí en la tierra, más bien Jesús era Dios hecho carne. Uh-huh. Es lo que nos da realmente esperanza, porque como dice Jesús, si tenemos a un Dios que vivió en carne y sufrió, padeció como nosotros, entonces sabemos que Él nos entiende. Cuando nosotros pasamos por alguna dificultad, sabemos que Jesús pasó aquí en la tierra las mismas dificultades y tenemos un Dios que nos entiende, pero también tenemos al mismo tiempo un Dios 100% divino que vino y nos salvó y solamente en Él encontramos salvación. Entonces, pues no hay pierde. O sea, Jesús es la base del cristianismo y Jesús es la base y el fundamento de nuestra fe. Qué bonito. Y ok, chicos, eso se escucha muy bonito, ¿no? La mayoría, no, los tres creo que crecimos en la iglesia. Es que los tres sabemos muy bien las bases bíblicas acerca de Jesús, conocemos la historia, tal vez muy bien, al igual que ustedes que nos están viendo, algunos tal vez no la conocen, pero algunos sí, y la hemos seguido por toda nuestra vida. Pero viene una de las preguntas que siempre alguien se la va a hacer. ¿Cuál es la base histórica? ¿Qué tal si solamente nos lo imaginamos o viene nada más en la Biblia, que muchos no creen en la Biblia? ¿Qué tal
históricamente. ¿Qué podemos decir de Jesús como en una historia que podemos ver en los libros pasados? Sí, pues sí, ya lo mencionaste. Mucha gente dice pues sí, dice, bueno, pero pues enséñame aparte de la Biblia, enséñame otra cosa, ¿verdad? Enséñame documentos históricos, pero nosotros sabemos por esta lección que hay evidencia de gente que mencionó a Jesús. De alguna u otra manera lo mencionaron y eso también pues es evidencia histórica que nosotros sabemos. Por ejemplo, a ver, ¿a quién te menciono? Por ejemplo, Tácito, perdón, creo que así lo estoy diciendo bien, fue un historiador romano. Mencionó que Cristo fue ejecutado bajo a Poncio Pilato, ¿verdad? Y eso, pues hay documentos que se hicieron en el 112 después de Cristo. Así es que si alguien tiene alguna duda y dice, no, es que eso solamente está en la Biblia, hay documentos históricos que nosotros podemos ir, podemos ver que no están solamente en la Biblia y podemos comparar y decir, oh, sí existió un Poncio Pilato, sí existió a alguien que fue ejecutado bajo su liderazgo, sí existió Jesús. Así es. Y lo interesante de estos nombres que nos menciona la lección es que todos son no tan lejos de cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Si vemos, algunos son del 70 después de Cristo, algunos son del 120 después de Cristo, o sea, realmente no había pasado tantos años, o sea, el cristianismo estaba en su pleno apogeo, entonces toda esa gente estuvo cerca de personas que eran recientemente cristianas, que estuvieron casi pegados a Jesús. Entonces, esto es una evidencia fuerte de que Jesús existió aquí en la tierra. Por ejemplo, Plinio el Joven, que era un gobernador romano, él escribía sobre unos cristianos o unos que se llamaban o se decían decir cristianos que adoraban a un tal Cristo, que cantaban himnos y se congregaban un día a la semana a adorarlo como un dios. Él escribió eso. Obviamente él no entendía nada del cristianismo porque era un movimiento muy reciente, pero estaban escribiendo ya muy temprano en la historia sobre cristianos o sobre Jesús y su muerte, personas que no tienen nada que ver con el cristianismo, personas ajenas totalmente al cristianismo. Bueno, otro, por ejemplo, es, que también lo menciona la lección, es el Talmud. Era una obra judía. Dice que reunía escritos rabínicos, escritos de ese entonces, ¿verdad? Y dice que aunque no era muy favorable para Jesús, o sea, lo que estaba diciendo no era muy favorable para Jesús porque no decía pues algo bueno, lo menciona. Y lo menciona como que Jesús va a ser ejecutado, ¿verdad? Y pues esa es otra evidencia. Así es, y hay fuentes no cristianas que confirman que Jesús existió, que fue crucificado y que sus seguidores lo adoraban, y este movimiento creció rápidamente. Y eso no viene ni en nuestras notas, es que les vamos a preguntar a ustedes, ¿qué piensan de eso? Cuando ustedes ven que Jesús no solamente está en nuestra Biblia, sino está también en libros históricos. Pues para mí eso es una evidencia muy fuerte porque muchas veces las personas que no son cristianas siempre nos preguntan ¿y cómo saben que realmente Jesús existió? ¿O cómo están tan seguros? Pues eso a mí me llena más de fe porque digo, hay personas que ni siquiera les interesaba realmente el cristianismo, ni siquiera les interesaba la figura de Jesús, pero escribieron de él como una figura histórica. Pero nosotros creemos que no era una sola figura histórica, era más que eso. Entonces esas son pruebas contundentes para muchos, aunque puede ser que tal vez para muchos no sea relevante, pero ya es cosa de cada quien. Pero para mí es una prueba muy contundente de que si Jesús estuvo aquí, entonces lo que la Biblia menciona es verdad. Sí, bueno, en lo personal, no soy muy aficionada de la historia. ¿Quién sí? Sí, a mí sí. Pero yo no mucho, pero pues el hecho de saber que algo que tú crees desde hace mucho tiempo, que te enseñaron desde chiquito y lo puedas encontrar en la historia, en lo que las personas, aunque por ejemplo yo lo mencioné, a veces no favorecían a Jesús porque no lo mencionaban como, el Cristo, el que sanaba a los enfermos, como lo menciona la Biblia, lo mencionaban como que,
esta persona, ¿no? El judío. El judío. Pero eso me hace sentir que todo lo que he creído, pues ha sido por un buen camino, pues, y no es solamente un invento de alguien, pues. No es un mito, Ujú, sino exacto. es algo que podemos comprobar históricamente con la apologética y haciendo preguntas que sí tienen una respuesta, ¿no? Sí. Ujú. Ahora, vamos a irnos a otra sección porque pues sí, ya comprobamos que existe históricamente, pero también va algo más allá como adventistas, que cuando vamos a la Biblia también nos gustaría ver y también nos gustaría saber que las profecías que hemos aprendido desde chiquitos o que ustedes apenas están aprendiendo, pues también se están cumpliendo. Sí, exactamente. Pues creo que una de las profecías que menciona la lección está en Miqueas 5:2, y bueno, esta cita especialmente pues predice al Mesías, ¿verdad? Predice el nacimiento en Belén de Jesús. Y creo que pues eso es algo que siempre lo escuchamos en las obras navideñas, en las obras, o incluso en las predicaciones. Pues es bonito saber que eso ya había estado predestinado o ya alguien lo había dicho que eso iba a pasar y pues pasó. Ujú. Sí, y hablando aquí de profecías, yo me acuerdo que leyendo había una cifra de personas teólogas que investigan de la Biblia, ¿no? Y de las profecías antiguas. Dice que Jesús, estando aquí, cumplió más de 100 profecías que estaban en el Antiguo Testamento ya prediciendo la venida del Mesías y toda su vida. Y una de esas profecías, por ejemplo, se encuentra en Isaías 53, que describe a un siervo sufriente que carga los pecados, el que dice como cordero fue llevado al matadero. Esa profecía estaba haciendo alusión a cuando Jesús iba a ser crucificado y todo el padecimiento que iba a pasar. Y muchas más profecías que podemos encontrar en la Biblia, de que todas se cumplen en Jesús. Entonces es algo interesante porque todas esas profecías se escribieron 1000 años antes de que Jesús existiera. Entonces la única forma de que se escribieran y que se cumplieran en una persona es simplemente por inspiración y por inspiración divina. Sí. Otra que también menciona la lección está en Salmos 22 y esta profecía o este pasaje habla pues detalladamente de la crucifixión y todo lo que pues Jesús iba a padecer, ¿verdad? Siglos antes de que pues existiera el método romano que ahorita pues conocemos. O que en ese tiempo se conocía, porque como ya lo dijo Sammy, estos pasajes, estos libros se escribieron mucho antes de que Roma fuera esa potencia que se había descubierto, pero ellos hacían alusión a todo lo que iba a pasar. Y en Daniel 9, si ustedes tienen oportunidad de verlo, vemos exactamente una línea de tiempo impresionante, bien marcada con tiempo, historias. Si a ustedes les gusta, los invitamos a que la estudien, pero nos estamos dando cuenta que estas profecías nadie se las inventó. Estas profecías habían sido soñadas, inspiradas, puestas en papel mucho antes que existiera Jesús. Sí, y no hay otro líder religioso que pudiera reclamar este tipo de cosas. Por ejemplo, no, en otras religiones no hay escritos tan antiguos que se cumplan en una sola persona. Incluso antes de que Jesús viniera a la tierra, muchos antes de él se proclamaron Mesías, pero ninguna de las cosas que estaban escritas se cumplió hasta que Jesús nació. Entonces, no hay nadie más que pueda reclamar el cumplimiento de esas profecías, sino Jesús. Entonces, creo que aparte de lo histórico que ya vimos, entonces lo profético que está en la Biblia también se cumplió. Entonces, yo creo que tenemos pruebas suficientes para saber que Jesús realmente era el Mesías y es Dios. Y vemos algo que lo mencionamos en semanas pasadas, que muchas otras religiones, muchas otras teorías ven a Jesús como un maestro o como un profeta y respetan esas ideas o esas enseñanzas de Jesús. Pero esta lección lo marca de una forma diferente. Sí, por ejemplo, C.S. Lewis dijo algo muy fuerte y él mencionó, lo leímos en la lección, que dice que Jesús no dejó abierta la opción de verlo como un gran maestro moral.
Ujú. Fue un hombre que dijo ser Dios y no solamente dijo, yo soy un buen maestro, sino él se proclamó quién era. Y no dijo, síganme por ser un buen profeta. No, dijo, yo soy Dios. Entonces, no podemos dudar de alguien que ya cumplió las profecías, que sí existió y que él dice ser el Mesías. Y ahora para ustedes hay una pregunta que pueden contestar durante esta semana para que la vayan pensando. ¿En qué sentido Jesús es más que un maestro? Porque como hemos visto, muchas religiones ven a Jesús como una figura que sí existió, pero que era un maestro religioso. Otras lo ven como un profeta, que sí, Jesús sí tenía poder, era un profeta, sanaba, pero no es Dios. Entonces, para ti, ¿por qué Jesús es más que un maestro? Con todo lo que hemos dicho y con todo lo que la Biblia enseña en los evangelios, cómo Jesús vivió su vida, lo que proclamaba, las cosas que predicaba, porque las cosas que decía iban más allá de la comprensión incluso de los rabís de esos momentos. Entonces, para ti, ¿por qué Jesús es más que un simple maestro? Esa es la pregunta. Sí, pues contestando un poquito a la pregunta, ¿no? También para nosotras. Lo primero que puedo pensar es que un maestro, pues como ya lo vimos en los diferentes líderes religiosos, enseña el camino por el que debes de ir, pero Jesús dijo aquí, yo soy el camino. Entonces creo que pues esa es mi respuesta hacia esta pregunta. Y un maestro podemos ver que explica la verdad o explica su teoría o explica simplemente así. Pero Jesús dice, no, yo soy la verdad. Yo no tengo que explicarte la verdad. Conóceme a mí, yo soy la verdad. Otros maestros inspiran vida o te dicen cómo vivir una mejor vida, pero Jesús decía, yo soy la vida. En mí está la vida. Entonces, yo creo que Jesús iba un poco más allá de lo que a veces los maestros predicaban. Uh-huh. Y ahora viene la pregunta que cambia el concepto y se vuelve un poquito personal. Y me gustaría hacer la pregunta a ustedes también que nos están viendo, pero abrir la oportunidad para que ustedes también contesten. ¿Cómo nos afecta en nuestra vida reconocer que Jesús existió? Que Jesús es un Dios que cumplió las profecías, pero que no nada más se queda ahí, sino es un Dios con nosotros, está con nosotros. ¿Cómo cambia eso si nosotros reconocemos a Jesús? Por ejemplo, si Jesús es solo un líder espiritual más, o sea, si fuera como cualquier otra persona, yo creo que en lo personal pues dijera, ay, o sea, lo escucho cuando pues me conviene, ¿no? Cuando me estás diciendo algo que yo me siento cómoda haciendo, que no me estás retando o que no me estás, pues sí, como, no lo quiero decir así, pero como si no me estuviera exigiendo algo, pues. O sea, te escucho cuando te conviene. Si ese fuera el caso, pues. Si solamente pues Jesús fuera un líder espiritual más. Así es. Y también, por ejemplo, para mí, el saber que Jesús estuvo aquí, es Dios, se fue, pero como dijimos, fue algo que se hizo personal, porque como estábamos diciendo, Él nos entiende, Él nos conoce, pero sabemos que Jesús aquí era Dios hecho carne, y por eso nos conoce, pero también al mismo tiempo era divino y nos pudo salvar. Entonces la pregunta aquí es, ¿nosotros confiamos en Él? ¿Dependemos de Él cada día? ¿Lo seguimos? Esa es una pregunta que cada quien debe responderse personalmente. Porque como dice Susi, si solamente era un maestro más, pues por ejemplo cuando yo iba a la escuela a veces escuchaba a los maestros y a veces no. A veces les ponía atención, a veces no. Pero Jesús, si para ti Jesús simplemente fue un maestro, pues quizá haces algunas cosas y otras no, dependiendo lo que más te interese. Pero si tú crees que realmente es Dios, entonces lo tenemos que seguir tal cual
Él quiere que lo sigamos. Y eso transforma todo, mis decisiones, mis prioridades, mi identidad, porque ya no solamente soy un cristiano por decir, sino porque creo en Dios con nosotros, en esa frase. Ya no solamente es un maestro, sino es un Dios que, como lo decía Susi, un Dios que está cercano a mí, un Dios que tiene una relación conmigo. Y aquí vemos, ya casi terminando, que no todas las religiones son iguales. Así como muchos dicen, todas las religiones es lo mismo. Y cuando queremos hablarles de lo que nosotros creemos o cómo vemos el mundo, todo es lo mismo. Meten todas las religiones en la misma bolsa. Pero realmente no todas las religiones son lo mismo. Cada religión enseña un camino diferente. Como dijimos al principio, cada religión te enseña una forma diferente de quién es Dios, cómo el humano o Dios se relaciona con el humano. Algunos no tienen dioses, pero no todos los caminos o no todas las creencias te llevan al mismo punto. Solo hay un camino y es Jesús. Exacto. Jesús no solamente vino a dar información, ¿no? Como cualquier otro líder religioso, no se vino a parar y a decirnos un montón de cosas, sino que Él vino para algo específico, ¿no? Sí, y eso específico era revelar al Padre y darnos una salvación a esas dos cosas muy específicas fue que Jesús nos vino pues aquí a este mundo. Y la pregunta es ahora, si ya vimos que la verdad y el camino es una persona y no una cosa o una idea, si ya vimos que ese camino y esa verdad es una persona, la pregunta es, ¿la conocemos realmente? ¿Estamos conociendo a esa persona que es la verdad? ¿Estamos conociendo a esa persona que es el camino? ¿O estamos siguiendo nuestro propio camino, nuestra propia verdad? ¿O queremos que esa persona se adapte a lo que queremos creer? Esa es la pregunta que les dejo a ustedes dos y a los que nos están viendo. ¿Realmente estamos conociendo a esa persona que dice ser la verdad y el camino? Y esa no la tenemos que contestar en el aire, hay que solamente pensarla, porque yo creo que lleva más que una respuesta, lleva una meditación y oración y realmente que sea un compromiso. Ahora sí, muchachos, vamos a las palabras finales de este episodio. ¿Con qué se quedan en esta lección? Pues yo digo que aquí pues ya no estamos hablando de religiones, porque Jesús no es el camino y la verdad y la vida. No dijo yo soy la religión. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces yo creo que la manera en que tú te relacionas con Jesús o el concepto que tú tienes de Jesús, de Dios, es la forma en que va a caminar por la vida. Dependiendo qué tanta conocimiento o qué tan relacionado estés con Jesús. Si para ti Jesús no es Dios o no crees en Él, pues quizá no vas a seguir el camino que Él ya ha trazado para ti. Pero si para ti Jesús es Dios y crees en Él, pues tú vas a seguir el camino que Dios trazó para ti y con el paso del tiempo te vas a ir relacionando más con Él y lo vas a ir conociendo un poco más. Sí, por ejemplo, yo quiero terminar esta lección pues con una invitación personal, ¿no? Para nosotros que estamos aquí, pero también para los que nos escuchan y nos miran. Pues a veces queremos buscar respuestas en diferentes personas, en diferentes voces, ¿verdad? Pero Jesús me gusta porque Jesús está cerca. Ya lo estudiamos. Jesús era un humano también, 100% humano y 100% divino. Y Él entiende, Él está cerca y pues a lo mejor a veces nos sentimos confundidos o con dudas, pero Él está allí y Él está dispuesto a escuchar nuestras dolencias y pues todas nuestras cuestiones, ¿no? Diferentes. Tiene un rostro, tiene nombre y pues te ama. Atrévete a conocerlo. Y hoy dejamos muchas preguntas para ustedes. Esas preguntas son intencionales porque queremos que ustedes conozcan a ese Dios que tal vez desde chiquitos nos han mostrado nuestros padres o a este Dios que apenas estamos aprendiendo a conocer. Y Jesús no vino a competir con ningún otro maestro.
en esa mesa donde tal vez pudieran estar todos estos líderes religiosos, Él no vino a mostrar quién era mejor que el otro. Jesús vino a rescatar corazones, incluso el corazón de cada uno de los que estaba sentado en esa mesa con la que empezamos nuestra lección. Y si Él es quien dice ser, entonces su amor y la salvación es la noticia más grande que pudo haber encontrado este mundo, toda esta historia. Y esta semana la invitación es que vivas recordando que no solamente sigues una idea, sino sigues a un Salvador. Sigues a un Salvador que lo dejó todo, dejó toda su divinidad para ser 100% humano y vivir una vida que pudiera relacionarse con nosotros. Y no está tan lejos, está solamente a una oración, a un pensamiento de iniciar esta relación con nosotros. Así es que muchísimas gracias, muchachos, por esta lección. Gracias por abrir este espacio. Los invitamos a que comenten, a que hagan like, a que compartan este episodio con alguien más que tal vez necesite conocer a Jesús y que no necesite más líderes religiosos, sino que necesite un Salvador. Queremos mostrarle a nuestro Dios, queremos mostrarle a esa vida, a ese camino y al único que nos puede dar la paz. Así que muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.